pero con respeto. Pero con respeto. Vamos a la actualidad. De 31.000 prófugos, la justicia apunta a 1.665 que no han entrado a la cárcel. A los focos deberían estar puestos ahí, insiste la autoridad. Vamos a hablar con Cristian Alvear, ex director de Gendarmería. Cristian, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, estimado Julio César. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti también. Quizás sería bueno desmenuzar este número, porque claro, de repente el titular tiene el puro número, pero cuando ya uno va desmenuzando, va entendiendo un poquito más, se da cuenta de la fotografía con un poco más de lectura fina, ¿no? Y ya puede ir sacando sus conclusiones. Así es. Se habla de 1.665 personas que no han sido encontradas, fugados 32, ¿no? Así es. ¿Dónde debería estar el foco a su juicio, Cristian? Yo creo, Julio César, que partiendo por la premisa que todas las personas que están en el sistema cerrado, las cárceles tradicionales, que hoy día superan los 47.000 privados de libertad, cuando una persona se va de una cárcel, ya sea imputado o condenado, se supone que estaba ahí porque un juez de la República consideró que era un peligro para la sociedad. O sea, se ha aplicado en el caso de un imputado una medida cautelar menos intensiva y en el caso de un condenado una pena sustitutiva. Entonces, si escapa de la cárcel es porque escapó una persona que es potencialmente peligrosa para la seguridad. Y creo que ahí hay un tema que debiese abordarse con suma urgencia respecto a buscar y hacer una interacción en las distintas instituciones llamadas, ¿cierto?, a poder recapturar a esta persona con todos los datos que puede proveer el mismo sistema penitenciario, ¿no? Con datos actualizados, fotos, personas que lo asistieron durante su reclusión, etcétera, y que es muy probable que también traten de albergarlos ahí durante un tiempo. Yo creo que esa información o esa gestión creo que no está del todo definida hoy día. O sea, estamos hablando de la gente, primero los fugados, ¿no? Porque llama la atención, Cristian, yo sé que no resorte de ustedes, pero esta persona que finalmente fue detenida por la muerte de la sargento Alvear, siguió delinquiendo en el mismo lugar, ni siquiera se arrancó, ni siquiera se fue a otro lado. Bueno, es parte de lo que se debe justamente abordar, Julio César, porque una persona, insisto, que salga de una cárcel, se fugue de esa manera de una cárcel, lo peor que le puede pasar es volver al lugar donde estaba. Entonces se torna incluso mucho más peligroso porque la consecuencia última es volver al lugar donde estaba. Entonces, en el contexto de, a diferencia de un quebrantamiento o de un abandono de un centro de educación y trabajo, un quebrantamiento, alguna pena sustitutiva, ¿no? Son personas que están en un proceso distinto, pero particularmente las personas que se fugan de una cárcel y que constituyen riesgo para la seguridad, claramente debiese haber un ente especializado que recaptura a estas personas por el riesgo inminente para la misma seguridad pública. Y en ese contexto creo yo que se pudiese, Julio César, revisar, ¿cierto?, que funcione, incluso se pudiesen trasladar a guardias municipales, liberar personal de carabineros y generar estos equipos de búsqueda de estas personas que son evidentemente peligrosas para toda la sociedad en general. A ver, hay un tema que tiene que ver, Cristian, con que hoy día hacíamos un despacho y nos hablaba la gente de Gendarmería y nos decía, bueno, tenemos que tener más recursos, estamos viviendo un clima de mucha inseguridad y nos gustaría que los internos que atentan contra la vida de los gendarmes estén en la cárcel de máxima seguridad. ¿Qué opina de eso? Julio César, mira, yo me alegro de verdad escuchar este tipo de opiniones, porque cuando uno planteaba, y no todos, pero algunos actores internos también de la institución creían que era exagerado hablar de crimen organizado, que en Chile no existía, Chile no era Chilezuela, como dijeron algunos. Yo creo que la realidad es dura y, como se dice, está hoy día lamentablemente afectando a todo un país. Entonces, cuando nosotros, en su minuto, como director nacional, se planteó en la administración anterior y se contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y también, obviamente, con la decisión gubernamental de hacer una apuesta para transformar esa cárcel, que curiosamente era la cárcel de alta seguridad, no sé si usted se recuerda, pero se denominó
denominada Unidad Especial de Alta Seguridad, y créanme que tenía más horas de visita que la misma población penal común, y tenía condiciones que eran bastante deplorables, sobre todo en el tema incluso para el mismo personal, para los mismos privados de libertad. ¿Y qué se hizo? Se hizo una inversión mediante una reasignación presupuestaria importante en obras civiles, obra eléctrica, y créanme, una inversión bastante fuerte en todo lo que es la seguridad electrónica de ese penal. Y esa inversión se hizo justamente pensando en 3 tipos de delincuentes. Uno, aquellos delincuentes que lideraran bandas criminales relacionadas con narcotráfico o crimen organizado o crimen organizado. 2, sujetos que fueran refractarios al sistema, que fueran internos que agredieran, incluso dando con resultado de muerte, en algunos casos contra otros privados de libertad, o agredieran a los funcionarios de gendarmería, y una tercera dimensión, internos con interés institucional, que uno denomina o puede denominar en esa categoría, por ejemplo, delitos de alta connotación pública, ¿no? Y que puedan y requieran medidas especiales de seguridad. Bueno, esa cárcel se planificó, se empezó a construir, se adjudicó la licitación. Lamentablemente, por el tema de la pandemia, muchas de las obras se retrasaron, no pudimos terminarla en su minuto. A buena hora se termina hoy día, pero hay un detalle importante, Julio César, que debe ser también abordado, que es, en este caso puntual, el régimen interno en el cual van a estar en ese penal. Si nosotros vamos a transformar esta cárcel en una cárcel común y corriente respecto al régimen interno, y por ejemplo algún iluminado, ¿cierto?, coloca un taller de modelería, claramente el perfil de los internos que van a estar en esa cárcel no es para que tomen un martillo y alguien crea ilusamente que van a hacer un mueble, ¿no? El martillo es muy probable que intenten atacar a un funcionario con ese martillo, o una planificación de fuga. Se supone que el perfil es distinto, entonces hay que mirar con atención también cuál es la normativa, cómo se va a modificar el reglamento carcelario que se sustenta en el decreto supremo 518, y que de verdad también sea coherente con el esfuerzo que se hizo en materia de inversión de recursos y mirada más bien estratégica para enfrentar una delincuencia distinta, y que no sea una norma que dé mucho más garantías, porque hay algunos también que creen que colocar medidas estrictas a determinados perfiles criminales es una vulneración de derechos, Julio César, y esa es una discusión que todavía en Chile no se supera, ni siquiera internamente en la misma institución. O sea, hay algunos que creen que la reinserción social, por ejemplo, Julio César, debe estar expresada en su máxima expresión en todos los penales del país, y no. Las cárceles debiesen tener regímenes distintos y también debiesen ser diferenciadas de acuerdo al perfil criminal de quienes la van a albergar, porque no podemos creer que un reo que esté relacionado con una banda organizada, que maneje mucho poder adquisitivo, que tenga poder de fuego, vaya a querer trabajar mañana haciendo, no sé, un trabajo, por ejemplo, un electricista. No, estas personas viven y tienen una lógica criminal muy compleja y deben tener un tratamiento también por parte del Estado, respetuoso a los derechos humanos, pero mayor control y mayor supervisión en los penales. Y esa cárcel está diseñada justamente para ese fin, Julio César. Entonces no basta con que sea una carátula de cárcel de máxima seguridad que tenga también elementos de vigilancia electrónica bastante modernos, si no vamos a tener un régimen que esté también en la misma sintonía de ese perfil criminal altamente complejo, una cárcel común, y por ende debe tener un respaldo normativo para que el personal también opere con mayor tranquilidad y protección. Es interesante porque cuando uno va desmenuzando un poco la vida dentro de las cárceles de los gendarmes, ¿no es cierto?, se encuentra con una serie de dificultades, ¿no? Implementación, por ejemplo. ¿Por qué la implementación de gendarmería no es mejor? ¿Es solamente por falta de presupuesto? Julio César, mira, yo creo que nosotros conversamos bastantes años atrás. Me parece muy similar la misma pregunta. Lo que ocurre es que cuando se hablan de planes de seguridad, se hablan de lo digo por el reclamo de los gendarmes, de los funcionarios. Entonces pienso yo, digo, ¿cómo el mismo reclamo siempre? O sea, ¿es solamente falta de dinero, o solamente hay una poca voluntad, o a lo mejor no sean la gente que, no quiero ser irrespetuosa, pero a lo mejor hay gente que toma decisiones que no está a caballo en lo que se necesita, no sé? Julio César, yo creo que acá hay un tema que tiene que terminarse en definitiva con el romanticismo, ¿no? La reinserción es un tema voluntario, vale decir, cada interno decide ser parte del plan de intervención o no, pero hay aquellos delincuentes que se declaran duros, que ellos mismos se denominan malditos, y una palabra que no puedo repetir,
se jactan de eso, ¿no? De tener soldados, de tener poder en la calle, tienen el poder dentro de la cárcel. Esos delincuentes claramente no pueden estar dentro de una cárcel común y corriente. ¿Y cuál es el reclamo de los funcionarios? Que muchas veces cuando se habla de política criminal, cuando se habla de cómo enfrentar el flagelo de la delincuencia, sobre todo hoy día en el contexto de delincuencia organizada, parece ser que para algunos la delincuencia peligrosa y la delincuencia que realmente coloca en riesgo al país está en las calles. Pero no entiendo cómo nos visualizan que esa delincuencia dentro de una cárcel, lejos se potencia e incluso transforman, como ha pasado en países de la región, estos penales en centros de operaciones criminales. Es más, intentan tomarse el control de la cárcel, porque así tienen el control, además de todo lo que ingresa en el penal, drogas, venden drogas, celulares. Entonces hay personas que se enriquecen estando vía abierta. Bueno, veamos cómo lo han hecho otros países que han enfrentado mafias de verdad, no aquí como las que tenemos incipientes, pero que son sobre todo todavía en un contexto de control, pero no esperemos que sean organizaciones criminales mucho más robustas, con una planificación distinta a la que conocemos, que van en vías de, para poder, creo yo, el Estado tomar medidas que realmente entienda que el combate al crimen organizado y a la delincuencia dura se hace en las calles y también dentro de la cárcel. Y por esa razón que los funcionarios también reclaman, porque cuando se habla de tolerancia cero, sí, estamos de acuerdo, y esa tolerancia cero va para los delincuentes, sí, pero tiene algo muy común para Gendarmería, cero recursos para Gendarmería. Todos los recursos están para las otras instituciones, que me parece muy bien, pero créanme que la mayor eficiencia, Julio César, del Ministerio Público, Carabineros y Gendarmería son más ingresos a la cárcel, no menos delitos, porque el delito tiene un componente evidentemente social, tiene que haber una política distinta, la educación, el abandono en términos de la deserción temprana de la escuela también es un riesgo y hay que tratar de abordarlo dentro de la política también pública, el tema del consumo de drogas, pero bueno, nosotros nos hacemos cargo como institución cuando ya tienen 18 años las personas, y en ese contexto ya son delincuentes prácticamente formados. Hay que tratar de reinsertarlos, sí, pero la delincuencia criminal y dura y que tiene mucho más recursos que la que conocíamos antes debe tener un régimen distinto, y eso no es, Julio César, vulnerar derechos, todo lo contrario. Estos internos, que son altamente complejos, abusan de los más débiles, y los débiles mucho más que los peligrosos delincuentes. Entonces, ¿por qué la cárcel no va a ser realmente una entidad que respetuosa de los derechos humanos, pero disuasiva? Si no podemos nosotros permitir que, por ejemplo, lo he dicho ya en reiteradas oportunidades, un interno primerizo tiene 6 horas de visita a la semana, y si es reincidente, 6 horas de visita a la semana, y si es multireincidente, 6 horas de visita a la semana. 6 horas de visita a la semana en promedio. Ya. Entonces, si es primerizo, 6 horas de visita a la semana. Y si es reincidente, 6 horas. Y si es multireincidente, 6 horas. Y si cometen hechos gravísimos, imagínate, es un proceso que atentara contra la vida y le quitar la vida a un gendarme en una cárcel. Yo eso no lo puedo descartar. Ojalá nunca ocurra, pero no lo puedo descartar. Y si eso ocurre, ¿cuántas horas de visita en la semana? 6. No. Aquí tienen que haber regímenes distintos, de tal manera que se desincentive la comisión de delitos cuando egresen, como también conductas violentas, tanto contra el personal como contra los privados de libertad. Y no puede ser que entre las cárceles y grupos de internos extorsionen a otros, los secuestren, entre comillas, los torturen, graben esas imágenes, las manden a la familia por celular, para que la familia pague un dinero para poder ellos liberarlo. Eso ocurre en las cárceles, se denuncia por parte de Gendarmería, se ponen a disposición los antecedentes del Ministerio Público. Lamentablemente también dentro de la cultura carcelaria muchos de estos reclusos mañana desisten de seguir con esta acción penal, pero ocurre, y eso pasa porque lamentablemente las cárceles hoy día, mientras más hacinadas estén, más control tienen las bandas organizadas, y en consecuencia se hace urgente, Julio César, pensar en construcción de cárceles, sobre todo en las regiones donde se concentre quizás la población penal. En términos de cantidad, la mayor, la región metropolitana, concentra el 35% de la población penal recluida de Chile, y Valparaíso el 9,8%, y curiosamente Valparaíso tiene un 41% de hacinamiento y Santiago un 24% de hacinamiento. Y se concentra además la población cualitativamente más compleja. Es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué esperamos? Entonces yo creo que también, junto con esta cárcel de alta seguridad, que ojalá la normativa la acompañe y no sea solo una careta, para que realmente la delincuencia se notifique que dentro de los espacios carcelarios se respeta el Estado de Derecho y no el sistema de reglas que ellos quieren imponer. Hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con estos pelotazos, por ejemplo. ¿Por qué no se pone una malla en el techo? ¿Es muy caro? ¿Es muy difícil? ¿Es muy complejo? Dos cosas, Julio César. Una, son caros, se pueden colocar, de hecho
en la cárcel de Chillán, que eran pelotazos, me recuerdo Tupillo Parejo, una gestión que se hizo con el gobierno regional allá de Ñuble, se aprobó y se colocaron mallas antiaéreas en todos los patios del penal. Bueno, esas cárceles tienen 2 patios, uno para imputados y uno para condenados, pero hay otras cárceles que también se han ido implementando estas mallas antiaéreas, y en cárceles más grandes también. Eso también tiene un costo asociado que Gendarmería no tiene esos recursos, y sería también una muy buena inyección también de recursos si pudiese eso concretar y colocar estas mallas. Pero además, Julio César, también está en la inteligencia asociada también en entender quién está pagando para que ingrese esa droga, porque lo que hacen los lanzamientos no lo hacen porque les sobró la droga en las calles, sino porque la droga se vende 7 u 8 veces más de lo que se vende en la calle, y alguien está generando un negocio intracarcelario, y sumamos a eso que el 82% de la población penal que está recluida declara consumo de droga. Pero ¿dónde me conviene vender más? ¿En la población X, que me pagan $1, o la dentro de la cárcel, que me pagan $8? Es evidente que voy a apostar por vender en la cárcel, ya, pero alguien está comprando esa droga, y es ahí donde ese sujeto que está comprando la droga tiene que ir a una cárcel de máxima seguridad para que deje de estar financiando y enriqueciéndose dentro de la cárcel. Y por eso que es importante también potenciar la inteligencia penitenciaria y coordinarla también con las otras instituciones. Porque si usted se recuerda hoy día, Julio César, Gendarmería todavía no es parte del sistema de inteligencia. Gendarmería muchas veces queda excluida, ¿no? Se está votando eso, ¿no? ¿Se está votando eso ahora? ¿Se está votando precisamente eso ahora? Sí, no sé si está o no va a estar incluida Gendarmería dentro del sistema de inteligencia nacional. Siempre está siendo excluida. Usted veía ahora... Pero se le estaban dando precisamente una de las leyes que se votaba, era implementar la inteligencia de Gendarmería. Bueno, esa es una muy buena noticia si eso se aprobara y se concretara, porque es dentro de la lógica de entender la minería de datos que tiene Gendarmería, y el caudal de datos que Gendarmería tiene. Y si tuviese, por ejemplo, Julio César, que algún día lo conversamos nosotros por ahí por el 2013 o 2014, cuando yo le señalaba que Gendarmería necesitaba un Big Data, por ejemplo, para que todos los sistemas, el sistema cerrado, el sistema abierto, penitenciarios, conversen entre sí, para que los informes también de los profesionales estén en línea, para poder generar estudios de reincidencia una vez al año, para hacer estudios de georreferenciación donde viven los delincuentes, no donde cometen el delito, donde viven, y donde haya mayor concentración de delincuentes que vivan, hay que intervenir temprano, y esa información la puede generar Gendarmería, pero necesita un sistema informático. ¿Quién se acuerda de Gendarmería? Nada. ¿Cuándo me acordaba de Gendarmería, Julio César? Cuando hay un motín, cuando hay una fuga, cuando hay un incendio, cuando hay una situación que altere la paz social, ¿no? Pero la importancia de Gendarmería, créanme, en el circuito de la seguridad pública es bastante más importante que de lo que la gente cree. Y muchas veces asocia a un gendarme que, no, pero con suerte un gendarme va y cierra un candado. No, el gendarme hace mucho más que eso. Y también acá, Julio César, si me permite, a esos funcionarios que reclamaban y funcionarias, todo es mi apoyo, porque realmente como el director uno se puede dar cuenta que el circuito de la seguridad pública, si no está Gendarmería, estamos condenados al fracaso, y que la seguridad pública aparte también en las cárceles y no termina en las cárceles. Pero ¿cómo llegan tantos celulares a la cárcel? ¿Por dónde entran? Julio César, si usted me escuchó en su minuto, en la administración anterior se generó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos un plan anticorrupción, y ese plan anticorrupción era si hubiese aquí un funcionario que fuera sorprendido ingresando celular, la única medida posible era la baja. Eso se implementó en la administración pasada con un plan anticorrupción. Nosotros no podemos desconocer que dentro de Gendarmería hay corrupción, que hay funcionarios que ingresan elementos prohibidos y se enriquecen también con ese tipo de ingresos a la cárcel, y que le pagan también estos grupos criminales lo mismo. Entonces, o sea, la mayor cantidad de teléfonos que entran a un recinto es por que no entran propios gendarmes, digamos. Hay corrupción y hay ingresos celulares y drogas también por parte de funcionarios, y así también la institución coloca a disposición a estos funcionarios, y yo lo dije también en algún minuto como director y en el ejercicio del cargo, que ojalá no sean solo dados de baja, sino que ojalá sean condenados, y que estos funcionarios, por haber traicionado también a la institución y haberse vendido frente al crimen organizado, ojalá Julio César ni siquiera tenga la atenuante de intachable conducta anterior, para que esa pena la cumplan en pena privativa de libertad y no una pena sustitutiva, y para todas las instituciones, para todas, no solo para Gendarmería. De hecho, le comento que dos senadores de dos bloques distintos, por así decirlo, cuando se planteó la posibilidad de generar un proyecto de ley que sancionara penalmente el ingreso de elementos prohibidos, entre esos celular, se aprobó esa ley. Esa ley se aprobó en 2021 o 2022, creo, y hoy día es ley de la República, ¿no? El funcionario que ingrese un celular
y sea suspendido por el sistema penitenciario, tiene que ser denunciado al Ministerio Público porque es delito. Eso lo logramos ahora, hace muy poco, pero lo planteé personalmente, me tocó hacer esa discusión y convencimiento de algunos parlamentarios, que tuve una respuesta bastante favorable para que eso finalmente se fuera hoy día ley de la República. Claro, hay que trabajar en distintos ámbitos, porque a un funcionario que gana, pongamos por caso 600.000 pesos, 650.000 pesos, estoy muy lejos, ¿no? Mira, Julio César, ¿me permites decirte algo muy breve frente a eso? Yo creo que nunca es bueno, independientemente que eso se revise para todas las instituciones, aduana, carabineros, PDI, gendarmería, que eso se revise, pero lo puntual es que nunca podemos creer que la renta, la remuneración del funcionario va a ser el freno a venderse frente al crimen organizado. El tema es valórico y también es ético, principalmente eso. Porque si usted le paga al gendarme 2 millones, al gendarme inicial 2 millones, 3 millones, el crimen organizado le va a pagar 10, 15. Entonces, esto no es el freno a la corrupción. El freno está en la conducta ética, en la conducta valórica, y también tener un desincentivo, por ejemplo. Por eso le decía, que no me dejó terminar, por eso le decía que es un trabajo multifactorial, y que cuando una persona gana 600 lucas, 650, y le ofrecen 2 millones por meter algo, tiene que funcionar la otra conducta, la aprendida, los valores, la vocación, por lo que está ahí. Entonces, ese trabajo tiene que ser muy bien hecho también. Así es. No es solamente subir, porque si no van a tener que subir todos los sueldos hasta que sean incorruptibles, digamos, va a ser una locura. Por eso el trabajo tiene que ser muy importante. Lamentablemente nos pilla la hora, tenemos que ir a un corte. Cristiana, le agradecemos esta conversación. Un abrazo gigante, que esté bien. Chao. Cristian Alvear, ex director nacional de Gendarmería, conversando con la radio. Vamos y volvemos.